seguimos informando y ya rápidamente es momento de establecer un contacto en vivo y en directo con Nata Cáceres. Y por otro lado tenemos la transferencia a esta organización no gubernamental que firmó un convenio con la gobernación para la ejecución de determinadas obras. Todas esas personas que intervinieron se encuentran individualizadas. No podría yo entrar en esos detalles, ¿verdad? Tendría que revisar un poco los documentos, pero como son documentos públicos y forman parte de las rendiciones de cuentas, están perfectamente individualizadas, y el análisis, reitero un poco para que se entienda bien, ¿verdad? El análisis que puede llevar más tiempo de la ejecución de estos fondos se está haciendo. Hoy día hay auditorías que están siendo llevadas adelante por la Secretaría Nacional Anticorrupción, la Auditoría del Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República. Eso va a continuar y va a tener una culminación. Lo que nosotros estamos presentando en este momento es esta circunstancia muy llamativa que al menos nos hace referencia o podemos concluir que hay un manejo muy desprolijo al hacer una presentación ante entidades superiores de control y posteriormente modificar, cambiar los documentos, presentar nuevos documentos ante el conocimiento público que se tuvo de esas inconsistencias que señalamos. Entonces, esa situación nos da un indicio, nos genera una preocupación sobre el correcto uso de esos fondos, y creemos que es necesaria una intervención inmediata para el esclarecimiento, para el análisis de los documentos que han sido presentados en primera y en segunda ocasión, y deslindar las responsabilidades que correspondan. Los tipos penales, en el caso de a qué se ponen, eso de central, el gobernador puede rehuir a esa responsabilidad como administrador. Si podríamos ahora enumerar los tipos penales de expectativa de pena. Bueno, nosotros hemos hecho referencia a la denuncia que hemos presentado con la Secretaría de Estado de Tributación a el tipo de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa, manipulación de graficaciones técnicas y frustración de la persecución penal. Cada uno de estos tipos legales podemos hacer un promedio, vamos a decir, son delitos que tienen penas de hasta 5 años y en algunos casos se podría llegar hasta 10 años. ¿Y cómo él, administrando estos recursos, puede reunir los recursos que se debe de la pandemia para que se administre con correspondencia a estos tipos penales? Bueno, justamente esa es la porción del análisis que deberá hacerse y que va a ser resultado del análisis y la documentación. Pero lo que podemos hablar en forma general, ¿verdad?, es que cualquier administrador público, aunque por mecanismos de gestión transfiera los fondos a entidades no gubernamentales, esa transferencia no le exime de responsabilidad. Es decir, la responsabilidad es la supervisión de el correcto uso, ¿verdad?, la correcta ejecución de esos fondos. Es decir, hay una responsabilidad combinada ahí, y la responsabilidad concretamente de un funcionario público es el de, por ejemplo, verificar que aquella entidad del sector privado que recibe los fondos tenga el suficiente perfil económico, financiero, experiencia, la consistencia de los proyectos a ser ejecutados. Después, en el momento de la rendición de cuentas, la documentación que sustenta esa ejecución de los fondos. Básicamente así funciona, digamos así ese sería el deber ser en esta modalidad de gestión de fondos que es el de la transferencia a entidades del sector privado.
No, es una denuncia sobre los hechos, no es respecto a ninguna persona en particular. Digamos, podríamos decir que es contra personas innominadas, pero hay un relato fáctico en donde hay una valoración también que hacemos en cuanto a la existencia de indicios de la comisión de hechos punibles y la necesidad del esclarecimiento. ¿Qué supuestas obras se hicieron o se encargó esta más de 5.000 millones de guaraníes y solo hacían mucho? ¿Cuáles son los supuestos proyectos ejecutados a través de Y hay proyectos de mejoramiento de caminos viales, digamos caminos vecinales, mejoramiento de espacios públicos. Básicamente en eso consisten los proyectos que han sido ejecutados. ¿Fue de forma directa la contratación de esta defendida convenio, decía el ministro? Así es. ¿No hubo licitación de convenio? Bueno, ahí hay que hablar un poquitito por eso les decía que es una modalidad de gestión de fondos públicos que está autorizado por el presupuesto, o sea, por la ley del presupuesto general de gasto de la nación, que importa ciertos riesgos, ciertos riesgos debido a que al ser ejecutada por fuera del sistema de contrataciones públicas, por ejemplo, las modalidades de la contratación pública, desde concurso de precios, licitación pública, subasta, la baja electrónica, etcétera, que son mecanismos de contratación en el sector público, son obviados porque directamente los fondos son gestionados por una entidad privada que no se rige por la ley 2051. Desde ese punto de vista, bueno, siempre hemos dicho, y esa ya es una postura que se puede discutir a nivel legislativo, esa modalidad de gestión de fondos públicos siempre es más riesgosa, respecto a situaciones de corrupción por ese motivo. Y bueno, esa fue la forma en que se gestionaron estos fondos. ¿Hay un nombre responsable de todas las Sí, están los nombres, no tengo a la vista, pero están todos los datos. La denuncia que ha sido presentada contiene un detalle importante de las circunstancias que estamos hablando ahora en forma genérica, y también los documentos que sustentan la denuncia. ¿Y la rendición de cuentas de las otras gobernaciones cómo estamos ministro? Bueno, puntualmente nosotros estamos haciendo la decisión que habíamos tomado en forma coordinada justamente con la Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo, fue que una vez presentadas las rendiciones de cuentas van a ir siendo organizadas o planificadas los análisis de los distintos documentos, y en este caso por una circunstancia que ya la hemos mencionado, por los hechos que tomaron estado público, que fue en primer lugar una presentación tardía de las rendiciones de cuentas, fueron iniciadas unas fiscalizaciones respecto a aquellas entidades que han presentado, aquellas gobernaciones que han presentado en forma tardía, que posteriormente se fueron completando en la plataforma que está habilitada en la Contraloría General de la República. Pero puntualmente esta es una actividad que estamos llevando en este momento adelante. Muchísimas gracias a todos. Tengan un buen resto de jornada. Bueno, ahí concluye entonces la conferencia ya. Bueno, ahí está lo que decía entonces de forma resumida, que se encontraron algunas irregularidades ya en el trabajo que se viene realizando en cuanto a la rendición de cuentas por parte de la Gobernación Central. Referían que cerca de 5.105 millones fueron administrados ya por esta ONG CIAP, de los cuales se encontraron algunas facturas que aparentemente fueron clonadas. Esto fue modificado nuevamente y a partir de allí entonces, compañeros, que se dan a conocer estas inconsistencias. De momento, la auditoría continúa, la investigación continúa en marco de este caso. Hablaba el ministro acerca de los responsables y vamos a escuchar todavía lo que dice el ministro. El análisis ya debería formar parte de una conclusión de una investigación fiscal, ¿verdad? Pero ese es el marco general que podemos hablar respecto a las
las penas aplicables. Hugo Javier, ¿podría rehuir de esto como administrador? Usted decía que independientemente de ello es una responsabilidad directa del administrador. Claro. No le exime. Exactamente. El hecho de la gestión a través de una entidad no gubernamental no le exime a ningún administrador público de la responsabilidad de la supervisión de los fondos. De hecho, la obligación que está establecida en la ley de emergencia es que los administradores de fondos son los que tienen que rendir cuentas. Es decir, quien se hace responsable es el titular de la entidad que recibió los fondos. Y estoy hablando en forma general, estoy hablando de todos los ministerios, de todas las secretarías que recibieron fondos provenientes de la ley de emergencia. La advertencia de este presunto impacto negativo al patrimonio del Estado requiere desde el Ministerio de Hacienda o desde la Secretaría o del Ministerio de Anticorrupción una intervención directa a la gobernación con estas auditorías que siguen. Sí, nosotros hacemos la denuncia porque también por una responsabilidad en el cumplimiento de nuestras funciones ante la circunstancia que surge en este momento, que es esa llamativa modificación de documentos aparentemente inconsistentes o falsificados por nuevos documentos, lo cual genera una preocupación importante, y por eso es que en la denuncia hablamos de una posible frustración de la persecución penal llevar adelante esa investigación requiere que sean tomadas medidas urgentes que forman parte ya de la dinámica de un proceso penal. Ese presunto modus operandi, ¿cómo más o menos se refiere, doctor, cuando ustedes empiezan a mirar los números? Sí, bueno, recordar un poco que en una primera presentación fueron agregadas facturas que sustentan los supuestos gastos realizados, y esas facturas resultaron ser o falsas o inconsistentes con los supuestos proveedores, ya sea porque nos hemos constituido en los locales de ciertos proveedores y no existen los locales comerciales, o no tienen el porte de mecánico. Exactamente, ese tipo. Tenemos, digamos, toda esa documentación fue acompañada a la denuncia, y a partir de esas inconsistencias son cambiados los documentos, son presentados otros documentos. ¿Y cambia la ONG presentó otro documento o las empresas? No, así es, la ONG presenta otros documentos, pero en la rendición de cuentas que corresponde al Departamento Central. Entonces, eso resulta muy llamativo, resulta bastante desprolijo administrativamente, ¿verdad? Hablamos de una desprolijidad importante porque son presentadas ante entidades superiores de control de fondos públicos que también tienen un rigor administrativo y documental que debe ser cumplido. Uno no puede cambiar, sin ningún fundamento serio la documentación, ¿verdad? ¿Se puede hablar de empresa fantasma en este caso? Y se podría, en eso se consiste un poco la inconsistencia. Documentos que aparentemente no sustentan operaciones reales. De hecho, que por eso aparentemente fueron cambiadas, ¿verdad? ¿A qué se pone el gobernador de Central? Bueno, en general, por los hechos que hemos expuesto en la denuncia, estamos hablando de tipos legales que tienen penas de hasta 5 años y por el concurso podría llegar hasta 10 años. Es un análisis preliminar que debe ser confirmado por la investigación del Ministerio Público. Nosotros hacemos una exposición objetiva de hechos, de los hechos que hemos constatado, y bueno, a partir de esos hechos ya es una tarea del Ministerio Público ejercer la acción penal y señalar las responsabilidades. ¿Hay un monto? Estamos hablando de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y frustración de la persecución y ejecución penal. ¿Hay un monto ya estimativo de cuánta inconsistencia hubo en estas facturas en cuanto a monto de dinero? Pues son 5.000 millones, más de 5.000 millones que fueron adjudicadas a esta ONG. Sí, nosotros no hablamos concretamente de un perjuicio patrimonial, pero sí hablamos de una inconsistencia documental correspondiente a 5.100 millones de guaraníes. O sea, la mayor parte de lo que fue adjudicado a esta ONG. Así es. Presenta inconsistencia. Así es. Doctor, es cierto, la gobernación central era una de las
las instancias que no estaban rindiendo cuentas a la Contraloría. Claro, es lo que había surgido preliminarmente como un hecho llamativo, ¿verdad? Por la ley de emergencia, bimestralmente, todas las entidades del Estado que recibieron fondos deben rendir cuentas ante la Contraloría General y la Comisión Bicameral de cada 2 meses, la Comisión Bicameral de Control de Fondos COVID. Cabe señalar que la Comisión Bicameral también nos informó que al criterio de ellos hubo una presentación defectuosa de la Gobernación Central ante esa entidad. Ahí es donde levanta sospecha. Ahí se levanta sospecha y también por la presentación en la Contraloría General de la República, que por cierto cualquiera puede consultar, es una fuente abierta, o sea, los documentos que han sido presentados están hasta hoy día, en este momento, están en la plataforma de la Contraloría General de la República y ahí se puede verificar ese cambio de documentación. Inicialmente ellos no rendían cuentas, cuando se empezó a denunciar, ahí ellos rindieron cuentas de la Contraloría y no coincidieron los documentos. Así es. ¿Cómo continúa esto ahora? Bueno, nosotros solicitamos en la denuncia la asignación de una unidad especializada en delitos económicos y anticorrupción y ya el inicio de las investigaciones, las diligencias que van a ser llevadas adelante corresponden al Ministerio Público, ¿verdad? Todos los responsables ya están identificados en este caso, por lo menos. Todas las personas que han intervenido en este proceso están perfectamente identificadas. Bueno, el ministro René Fernández hablando un poquito acerca de la denuncia que ya han hecho. Se va a solicitar una unidad especializada para que continúe investigando este caso, compañeros, pero 5.100 millones de guaraníes que fueron administrados ya por esta ONG en la rendición de cuentas presentaron algunas inconsistencias, como ya refería, inclusive se habla de algunas empresas fantasmas porque en el marco de la investigación aparentemente las obras solicitadas por la ONG a empresas, estas empresas no remitieron las facturas, hubo algunas modificaciones, entonces vamos a estar pendientes también de cómo continúa la investigación, pero ya confirman inconsistencia por lo menos en estas documentaciones por un monto aproximado de 5.100 millones de guaraníes. Bueno, Nata, nosotros como siempre vamos siguiendo este y otros casos contigo, todo el equipo periodístico también de C9N y el Sistema Nacional de Televisión. Gracias, Nata. Hasta luego.